Con respecto a las presiones que propician el flujo de la sangre, tenemos que el ventrículo izquierdo tiene una presión que va de 120 y cae a 0. La aurícula izquierda tiene una presión de 5, la aurícula derecha una presión de 2 y el ventrículo derecho una presión de 25 que también cae a 0. En la circulación sistémica tenemos que en la aorta hay una presión de 120-80 y esta baja hasta 80 para que el ventrículo con 120 le gane y se pueda hacer un delta de P para que haya flujo. La circulación sistémica tiene una presión media de aproximadamente 100 milímetros de mercurio. En los capilares tenemos que va a haber una presión de 30 en el extremo arterial y de 10 en el extremo venoso. Y en la circulación pulmonar tenemos que vamos a tener en la arteria pulmonar una presión de 25 que puede caer a 8 con una presión media de 15. En los capilares, en su lado arterial tendríamos una presión aproximadamente de 12 y en su lado venoso una presión aproximadamente de 8. Tono arteriolar. Todas las arteriolas tienen un tono basal y establece el inicio de la constricción arteriolar parcial. Las influencias externas generan dilatación y constricción. Influencias locales representan los medios más importantes del control local de flujo, neuronales, tono neurológico. El Q de un órgano puede reducirse o aumentar por cambios en la velocidad de funcionamiento de fibras simpáticas vasodilatadoras, hormonales, catecolaminas A y NA, vasoconstricción por alfa-1 o vasodilatación por beta-1. El intercambio transcapilar se da en los capilares sanguíneos, el cual se ve alterado por 4 fuerzas llamadas fuerzas de Starling. Estas fuerzas, 3 de ellas van hacia el intersticio y una de ellas va hacia el interior del capilar. Las 3 que van hacia el intersticio se suman, la cual sería la presión sanguínea, la presión hidrostática intersticial y la presión coleidosmótica intersticial, y estas se le restan a la presión oncótica, la cual va hacia el interior del capilar. Como las fuerzas que van hacia el intersticio ganan, el agua tiende a ir hacia el intersticio. Los valores de estas presiones en el extremo arterial son: la presión sanguínea es de 30 milímetros de mercurio, la oncótica es de 28 milímetros de mercurio, la presión coleidosmótica es de 8 y la hidrostática intersticial es de 3. A medida que el flujo sanguíneo avanza del lado arterial al venoso, estas presiones varían. Al aproximarse al lado venoso, la presión oncótica aumenta hacia la mitad del capilar y luego disminuye. La presión sanguínea disminuye hacia el extremo venoso. La presión coleidosmótica intersticial disminuye hacia la mitad del capilar y aumenta hacia el extremo venoso. La presión hidrostática intersticial aumenta hacia la mitad del capilar y disminuye hacia el extremo venoso. Y por último, se puede evidenciar que las presiones son las mismas entre el extremo arterial y el venoso, excepto la presión sanguínea que disminuye de 30 a 10 milímetros de mercurio. Regulación de la presión arterial a corto plazo. En esta tenemos 3 factores. Como primero están los vasoreceptores, que son mecanismos importantes de corta duración que regulan la presión arterial y actúan en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Una disminución de la presión arterial disminuye activando el sistema nervioso central. El reflejo cardiovascular pulmonar son receptores ubicados en el pulmón y aurícula que sensan el aumento de la presión venosa central y disminuye la actividad simpática. Y el reflejo de Bessel-Harish están en el ventrículo izquierdo y provocan bradicardia e hipotensión. Además, ante una baja en la presión arterial de oxígeno, los quimiorreceptores responden aumentando el índice respiratorio y la presión, y finalmente el reflejo de inmersión genera bradicardia y vasoconstricción. Regulación de la presión arterial a largo plazo. Aumenta la presión arterial y aumenta la velocidad del gasto urinario, disminuye el volumen del líquido, disminuye el volumen sanguíneo, disminuye el gasto cardíaco y esto hace que disminuya la presión arterial. La disminución del volumen sanguíneo disminuye la presión venosa periférica, se cambia hacia la izquierda la curva de la función venosa, disminuye la presión venosa central, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial.